este nombre del objeto queda condicionado a las formas con las cuales yo puedo empezar a representar. Y la otra postura nos hablaba del naturalismo, en el que los fenómenos perceptivos son los que hacen que yo represente el objeto como tal. Haremos una breve recopilación de eso para que ustedes tengan ya esta idea en claro. El nominalismo, el realismo tienen ese contraste de querer imponerse uno por encima del otro. Esa imposición, señores, es la que estamos abordando, y la postura que estamos explicando es a favor del realismo, con la que David Hume nos habla de la teoría nociológica. A partir de esto hemos entrado al conflicto que existe de la representación, es decir, el origen del conocimiento a través de la perspectiva nociológica, que la misma nos indica lo siguiente. Un mismo objeto puede generar por lo menos 3 tipos de representaciones. Puede tener las mismas cualidades, los mismos atributos, la misma forma. Sin embargo, bajo la perspectiva del individuo, esa interpretación va a variar. Esa variabilidad es la que estamos abordando, porque ese conflicto es el que trata de resolver David Hume con el Tratado de la Naturaleza Humana. Entonces, hemos ido hablando de la evolución de las ideas, que consiste en el desarrollo de saber, creer y conocer, y cómo a medida de esto nosotros vamos madurando el pensamiento y vamos acomplejando la información que somos capaces de retener. Si bien partimos en la creencia al principio de suposiciones, conjeturas e incluso supersticiones, a medida que vamos madurando nuestro pensamiento, somos capaces de adquirir mayor capacidad de complejidad para representaciones sobre la realidad. Elementos completamente abstractos como el amor, la justicia, parten de este grado de madurez de las ideas, porque nosotros comprendemos bien que no toda causa es justa, ni todo lo justo responde a principios morales que consideramos adecuados. Esto también se va a transmitir a otras áreas, pero con lo que nosotros debemos quedarnos es ver cómo a través de las creencias vamos desarrollando pensamiento complejo. Gracias a eso hemos llevado el esquema de desarrollo de los grados del saber. Hemos hablado del saber vulgar, el saber científico, el saber filosófico y el saber psicológico. Estos grados del saber, señores, nos ayudan a nosotros a organizar la información con la cual vamos contrastando creencia con saber, con experiencia. No se olviden que estamos viniendo de este esquema de desarrollo. De creencia pasamos al saber por medio del contraste con la experiencia. Ese contraste entre creer y saber valida con qué creencias yo me quedo y con qué creencias no. Después de haber consolidado este saber, para que pase al conocer, estamos viendo ya la justificación, la réplica. A eso va el esquema con el cual nos hemos quedado en la última sesión, como forma de recopilación de la exposición dada. Saber vulgar, saber científico, saber filosófico y saber psicológico tienen una orientación que yo pueda determinar el grado de conocimiento que tengo sobre un determinado objeto. El saber vulgar, como lo hemos dicho, únicamente responde a distintos estímulos del entorno. Es desordenado, no tiene un sentido propio, pero cuando ya tratamos de ordenarlo, de buscarle explicación, de este saber vulgar estamos trascendiendo al saber científico, es decir, estamos dándole un orden y estamos identificando sus causas mediatas e inmediatas. Explicábamos, las causas mediatas son todas aquellas en las cuales interviene un tercero. Nuestro ejemplo siempre va a ser el mismo para ilustrarlo. Si yo presencio un accidente de tránsito, estoy desarrollando una causa inmediata de conocimiento. Si yo voy y le cuento esto a un amigo o familiar, yo estoy portando el mensaje, ya soy un tercero, estoy mediando entre el accidente y a la persona que le estoy contando sobre el accidente. ¿Me dejo comprender?
Ya a partir de identificar entonces el orden del desarrollo que tiene esa significación y después de identificar las causas mediatas e inmediatas, pasamos al saber filosófico. El saber filosófico no solamente se va a centrar en el desarrollo del hecho, sino también va a tratar de proyectar origen y finalidad sobre el hecho. Sobre entonces el origen y la finalidad podemos hablar de la inconsciencia, de la velocidad de conducir y cómo esto debería afectar en la renovación de licencia, por ejemplo. Ahí hablamos entonces de un saber filosófico, de una proyección de causalidad y de su finalidad. Cuando tomamos una postura personal, después de haber organizado el saber vulgar, el saber científico y el saber filosófico, desarrollamos finalmente el saber psicológico, aquello que asocia las cosas con las cuales yo manifiesto mi cotidianidad, es decir, mi ideología y mi convicción. Mi sistema ideológico viene completamente respaldado por la convicción que yo mantengo sobre el estilo de vida que desarrollo. Muchos de ustedes estarán involucrando bajo su sistema de creencias a la convicción de que la familia va primero, luego el trabajo y finalmente los amigos. Ese orden, esa categoría responde a una convicción, y la convicción por la ideología que manifestamos. Primero la familia. Hasta ahí entonces hemos desarrollado el repaso que teníamos y ahora hemos preparado algo con lo que procesamos el desarrollo de una elección. Para el 2020 nosotros estábamos con la siguiente oferta política. Teníamos todos estos candidatos que estaban aspirando a la presidencia del país después de los eventos del 2019. Lo único que conocíamos de estos individuos eran sus nombres y tal vez alguno que otro acto relevante. Con todo este conocimiento vulgar, nosotros ya empezábamos a seleccionar al candidato de preferencia. Al hacer esa selección, señores, estamos desarrollando el saber científico. ¿Por qué? Porque estamos organizando, ¿de acuerdo a qué? A la preferencia que yo tengo. Los tres candidatos más fuertes de todos estos eran Carlos Mesa, Yanine Áñez y Luis Arce. Ese tipo de orden, ese tipo de identificación es lo que estamos denominando el saber científico. A través de eso, si yo solamente me enfoco en la candidatura de Luis Arce, voy a identificarlo primero como ministro de Economía y Finanzas. Su trayectoria como ministro, las gestiones que ha hecho, eso va a hacer que yo ordene ese pensamiento según su finalidad y el origen que tiene. Entonces, es a lo que responde el esquema previo que teníamos. Me estoy centrando en un solo candidato y según ese candidato me estoy proyectando esa causalidad y finalidad que podría tener. Después de haber analizado todo esto, al momento de ejercer el voto, ya directamente después de haber seleccionado un candidato, yo estoy identificándome con su propuesta. Esa identificación responde a mis necesidades, es decir, mi ideología y convicción. Y en ese sentido, señores, tenemos los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. De esta forma, dice David Hume, que nosotros vamos adquiriendo información, vamos generando representaciones constantes del mundo externo. No sé si con este ejemplo, este esquema de los grados del saber queda bastante claro para ustedes. Necesito que ustedes se expresen sobre el mismo para ver si es necesario trabajar sobre el mismo esquema o ir avanzando ya al siguiente. Tienen ustedes la palabra. Señores, ¿os escuchó? ¿Queda claro esto?
es confuso, no se entiende. Necesitamos saber esto porque después a través de los siguientes esquemas esto va a ser mucho más complejo y vamos a llegar al mismo punto que el último miércoles. No tener una diferencia clara de cuándo termina la actividad nociológica y cuándo comienza la actividad epistemológica. Lo que les decía, la actividad nociológica únicamente va a tratar de fundamentar, de fundar el origen del conocimiento. Y el origen del conocimiento que nosotros estamos siguiendo es el Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume. Para Hume, así empezamos a profundizar el conocimiento. Así empezamos a adquirir todas las habilidades e información para representarnos el mundo. Porque recuerden, estamos tomando la postura del realismo, no del nominalismo. El realismo dice que el objeto es el que se manifiesta para ser representado y no nosotros representamos el objeto. Es muy importante que identifiquemos esta diferencia, porque es esa la que está guiando todo lo que estamos hablando. Este problema de los universales es lo que abre la puerta al debate epistemológico. Aquellos que están completamente convencidos que el nombre lo otorga el sujeto y no el sujeto se otorga el nombre, es el sujeto. En el nominalismo nosotros estamos concibiendo la representación del objeto. Por eso lo que tengo al frente yo ya tengo un nombre para él. Es vaso, es bolígrafo, es celular. El realismo no. Hace que nosotros comprendamos que el objeto manifiesta primero sus atributos y cualidades y gracias a esa identificación recién generamos una representación. Es decir, el objeto se hace conocer. No nosotros conocemos el objeto. Bien. Entonces, ya definido después esto de los grados del saber, cuando ya estamos empezando a trabajar el conocimiento como tal, tenemos entonces esta identificación de cómo es que generamos saber vulgar, saber científico, saber filosófico y saber psicológico. Este orden en los cuales los saberes se nos presentan nos ayudan a definir con qué tipo de información nosotros nos podemos sentir confiados y generar esa confianza, esa fiabilidad sobre los datos que tenemos del entorno. Por ejemplo, cuando establecemos horarios de trabajo, nosotros tenemos bien en cuenta de que ingresamos a las 8 de la mañana, tenemos horario de descanso para el almuerzo hasta las 12:30. Ese tipo de información pasa por estos grados del saber que se van interiorizando y a través de esta información nosotros sabemos qué tipo de trabajo vamos a desarrollar durante la primera jornada laboral, que sería en la mañana. Tendremos que atender recepción de documentación, emitir informes, etcétera, etcétera. Cuando interiorizamos esto, la información se nos hace mucho más cotidiana, ahí le depositamos esa confianza y gracias a esa confianza que le depositamos nosotros podemos decir que esa información es real, es verídica. Y ahí ingresamos de nuevo a la afirmación polémica de la clase. La verdad y la realidad son subjetivas, porque dependen únicamente de mi comprensión, dependen únicamente de la percepción que yo tengo del entorno. La importancia que yo le dé a estos elementos recién va a definir la forma en la cual yo voy a desarrollar acciones. Todos aquellos que cumplimos horarios de oficina, sabemos que nuestra jornada laboral empieza a las 8 de la mañana y culmina a las 6 de la tarde. Fuera de eso podemos desempeñar otro tipo de actividades o podemos disponer de nuestro tiempo. Como ven, es algo que para un servidor público es cotidiano, es real. No obstante, para los profesionales libres, para todos aquellos que tienen su propio negocio, el horario de oficina les es irrelevante porque eso no condiciona su actividad laboral. A eso nos referimos cuando estamos diciendo que la verdad y la realidad son subjetivas. Un solo individuo representa diferentes tipos de realidades y manifiesta diferentes tipos de verdad. Ahora, para ustedes, lo primordial dentro del marco del desarrollo de este programa es vencer las materias, como estudiantes, como miembros activos del programa complementario. La labor, la obligación del profesor es
desarrollar su contenido de manera satisfactoria. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá, modificando el contenido para que sea mucho más asequible a su entender. Es obligación del profesor cumplir con esta obligación, y es por eso que le interesa a su profesor que ustedes comprendan este esquema de desarrollo. Pues bien, como ya sabemos el esquema genérico de David Hume, hemos ido entonces desarrollando este esquema de representación que hace que en principio diferenciamos cuando estamos generando conciencia y cuando estamos desarrollando pensamiento. Este término que ven acá está escrito bajo grafía griega clásica, que significa gnosis. La gnosis nosotros la traducimos como conocimiento. El término original griego gnosis, que hace referencia al conocimiento, nos habla de esta forma del desarrollo de la percepción, es decir, generar impresiones e ideas. Volvemos al concepto en conflicto. El conocimiento para David Hume parte de la percepción, pero la percepción no simplemente debe estar susceptible a captar elementos fenoménicos que sean procesables por los órganos de los sentidos de manera indiscriminada. No. Para Hume se perciben o bien impresiones o bien ideas. ¿Cuándo estamos empezando a generar impresiones, señores? Cuando estamos en representación del entorno. Ingresar a un nuevo espacio, ver la disposición en la cual nos estamos manifestando e interactuando, esa es una impresión. Si dentro de ese ambiente estoy poniéndole atención a un solo objeto, me estoy generando una idea. Esa es la diferencia entre impresiones e ideas. Ambas perciben, pero esa percepción no se da de manera instantánea, se da por identificación de ambiente y de objetos. Reitero, las impresiones se centran en el ambiente y las ideas a objetos. Tanto impresiones como ideas tienen una agrupación de simples y complejas. Las impresiones simples nos hablan de un solo espacio y las complejas de la asociación que tenemos sobre los espacios. Es decir, nosotros podemos identificar nuestra habitación, pero también podemos identificar la sala, el baño y la cocina. ¿Cuántas impresiones simples tenemos de espacios? Por lo menos 3. Primero el de mi habitación, luego el de la cocina, luego el de la sala. Esa asociación, señores, de impresiones hace que nosotros desarrollemos conciencia del entorno, que sepamos cuál es con certeza el límite de expansión del desarrollo de un espacio contiguo al otro. Puede que mi habitación esté muy cerca o al lado de mi habitación, entonces entre la sala y la habitación yo tengo la conciencia de que existe ese tipo de distancia. Y gracias a eso puedo identificar los elementos que existen en ello. Cuando estoy situado en mi habitación, puedo identificar mi cama, el ropero, la cómoda, el velador, el escritorio. Ahí me estoy generando representación de esos objetos. Pero esos objetos, como les digo, no quedan flotando en el espacio. Se hallan situados ya. Para eso me sirven las impresiones. Porque cuando ya tengo una representación del entorno, recién puedo definir el lugar que ocupa un objeto. Y al igual que las impresiones, existen ideas simples e ideas complejas. Si bien en las impresiones simples estamos diciendo que la ubicación de cada espacio de mi casa hace que yo genere una representación compleja y gracias a eso tengo conciencia, con los objetos va a suceder casi lo mismo, solo que vamos a agrupar ya bajo categorías los objetos. Por ejemplo, cuando les hablaba de todos los elementos que conforman la categoría material de escritorio, bajo una palabra estoy agrupando varios objetos: bolígrafos, lápices, tijeras, perforadoras, engrampadoras, etc. Todos esos elementos que son únicos, que son simples, logran conformar una idea compleja, material de escritorio. ¿Me dejo comprender? Así ya tenemos pensamiento. Este es el esquema básico que nos está tratando de explicar Hume.
¿Cómo generamos conciencia y pensamiento? Y cómo conciencia y pensamiento para Hume es conocimiento. ¿Queda claro esta parte, señores? Bien. Voy a pedirles, por favor, por lo menos a 3 estudiantes, que trabajemos un ejemplo según la explicación que ya hemos hecho. Rubén. Dicen, buenas noches. Buenas noches. La última partecita la puedes repetir, dicen, por favor, claro. De los lugares en su objeto que dijo. Bien. Esa partecita, por favor, licenciado. Ya. Las impresiones nos ayudan a generar una representación del espacio. El ejemplo con el que estamos trabajando es que yo reconozco mi habitación. Eso es una representación simple, es decir, una impresión simple sobre el ambiente. Si soy capaz de identificar a partir de mi habitación dónde está la sala, el baño, la cocina, estoy acomplejando esa impresión, porque no solamente me estoy refiriendo a un espacio, sino a otros espacios que están cerca de ese espacio al que me estoy refiriendo, es decir, mi cuarto. De esta forma yo genero conciencia sobre el espacio. Tomo conocimiento del lugar donde yo desarrollo mi experiencia familiar o lo comparto con mi familia, aquello que yo denomino hogar. Todo eso nos ayuda a generar conciencia. Ahora bien, cuando nosotros adquirimos conocimiento del entorno, no simplemente lo hacemos a través del espacio, sino también identificando objetos. En este sentido, las ideas nos hablan de la representación de un objeto, y al igual que las impresiones, existen ideas simples e ideas complejas. El mismo ejemplo que seguimos es el siguiente. Nosotros podemos identificar cada elemento del escritorio: lápices, bolígrafos, tajadores, tijeras, engrampadoras, perforadoras, etc. Todo eso es un objeto en particular. Sin embargo, nosotros lo agrupamos bajo el término de material de escritorio. Ahí estamos hablando cómo pasamos de lo simple a lo complejo. Y esta forma de pasar de lo simple a lo complejo nos habla del desarrollo del pensamiento. Entonces, para Hume, conciencia y pensamiento, la unión de ambos hace que nosotros desarrollemos conocimiento sobre el entorno, sobre el espacio, dando fe de la certeza que yo tengo, tanto de la disposición que tengo del entorno como el lugar en el cual me estoy generando la representación de las ideas. Rubén, ¿es claro ya? ¿Necesitamos explayar algo más? Sí, está claro, licenciado. Muy bien. Claro. Les dejo entonces de tarea, cualquiera de ustedes trabaje un ejemplo con esto. Necesito escuchar y ver si estamos siguiendo de manera adecuada este esquema nociológico. ¿Alguno de ustedes? Listen, ¿le puedo explicar? Adelante. Sobre la cancha, licenciado. Usted dice un conocimiento, como usted dice. En la cancha vemos que entran 22 jugadores, 11 a cada lado. Y en los diferentes equipos están formados por defensas, mediocampistas, delanteros. Y eso sería un conocimiento, dice esa parte. Ya. Sobre tu ejemplo, Rubén. Después empezamos con Michael Christian. Cuando tú identificas la cancha, es decir, el espacio delimitado para jugar, eso es una impresión. Cuando reconoces a los jugadores y a la pelota en esa disposición que acabas de mencionar, estás generando ideas. El hecho solo de reconocer la cancha es una toma de conciencia. Y de que veas la relación entre la pelota y los jugadores ya es pensamiento.
Michael, Cristian, con la palabra. Buenas noches, licenciado. Bueno, lo que voy entendiendo, ¿no? Las impresiones están orientadas más que todo a lo que sería el entorno, ¿no? Entonces, como ejemplo, podríamos tomar, no sé, entrar a una sala de cine, digamos. Es simple, una impresión simple es cuando entramos por primera vez y vamos observando todo, ¿no? Y ya se vuelve más complejo cuando ya repetidas veces vamos haciendo y vamos conociendo qué es lo que hay, ¿no? En todo el edificio. Y ahora pasando a lo que serían las ideas, esto va más orientado a los objetos. Entonces, eso podría ser, digamos, en un ensayo de una orquesta de cámara. Podemos ver instrumentos de cuerda, violines, violonchelos. Entonces, sería una idea simple un violín, ¿no? Exacto. Y una compleja ya sería el conjunto de estos que serían instrumentos de cuerdas totales, digamos, ya ese sería el pensamiento. Exacto. Y la unión de la conciencia y el pensamiento, eso es lo que se volvería, bueno, sería el conocimiento. De manera perfecta acaba usted de explicar esto. El ambiente como tal puede ser empleado para la proyección de una película, puede ser empleada para la presentación de una obra de teatro, como digo, para armar un concierto. Bajo esa expectativa usted identifica que ese espacio está destinado para esas actividades, es una impresión. Ya de manera mucho más concreta, cuando usted ve en el escenario un violín, un cello y otros instrumentos de cuerda, ya va identificando a dónde va a ir la utilidad del espacio que se le va a dar. De esta forma, usted, a través de la toma de conciencia del espacio y de los elementos que identifiquen ese espacio, ya está generando conocimiento. A eso se refiere David Hume sobre su esquema de origen del conocimiento. Milton, tiene usted la palabra. Buenas noches. Es el ejemplo de cuando empieza a sufrir, uno siente y lo pide en su cuerpo. Incluso se hace la idea tal vez de que va a llover. Eso tal vez la ventana empieza a nublarse y se empieza a poner más compleja, algo así, ¿dicen? Sí, también podría ser. Nosotros cuando identificamos el tipo de clima al cual nos vamos a afrontar, solemos identificar primero la temperatura. Lo primero que hacemos es ver el cielo. Si el cielo está despejado o nublado, ahí vamos a tomar nuestras previsiones. Eso ya es una impresión. Si después de mirar el cielo vemos o sentimos que está haciendo calor, entonces vamos a tomar ropa aligerada y vemos lo que eso implica. Es parte también del esquema. Y sobre eso nosotros elegimos la indumentaria, la vestimenta con la cual vamos a afrontar la jornada. No obstante, aquí el clima no es tan fiable y puede que a veces esto nos lleve a cometer errores. Y eso hace que no tengamos tanta fiabilidad sobre el clima de La Paz. Pero también es válido bajo este esquema que estamos tratando de explayar. Entonces, bien, señores, este es el desarrollo del trabajo nociológico. La actividad nociológica consiste en esto, de ir identificando de manera constante los espacios y los objetos que hay dentro de esos espacios. El objeto de Michael ha sido bastante claro. No sé cuántos de ustedes han ido al multicine. En el multicine existen 8 salas 2D y en esas 8 salas por lo menos hemos debido ir 3 veces y conocemos mínimo 3 salas. La primera vez que hemos ingresado sí hemos tomado conocimiento, pero la segunda vez ya hemos tomado conciencia de que existen varias salas. Así se toma conciencia de los diferentes espacios. Podemos hablar de la misma forma del lugar de trabajo. La primera vez o el primer mes que estamos desarrollando actividad laboral en una institución diferente, lo primero que hacemos es familiarizarnos con el espacio y después de familiarizarnos con el espacio, con los objetos. Y cuando nos referimos a objetos, señores, también estamos hablando de las personas.
no solamente del mobiliario. Bien podemos conocer que hay bancas, escritorios, etcétera, pero quienes ocupan esas bancas y quienes están detrás de esos escritorios también son objetos perceptibles, es decir, la secretaria, el regente, el supervisor, el administrador, etcétera. De esa forma, señores, entonces vamos empezando a generar conocimiento sobre el entorno y a partir de esa toma del conocimiento ya estamos básicamente facultados para empezar a desarrollar operaciones mucho más complejas, porque después de cargar este tipo de representaciones nosotros empezamos a formular juicios. Si nos sentimos bien en ese ambiente, podemos decir que nos sentimos cómodos y a gustos, porque todo el ambiente y todos los objetos hacen que mi desarrollo o mi dinámica laboral en ese espacio sea agradable. Sin embargo, si tenemos compañeros de trabajo bastante conflictivos y poco tipo de material o equipamiento, entonces vamos a tener una impresión negativa, un juicio negativo. Y ahí es donde vamos. Hasta acá únicamente estábamos tomando conocimiento del entorno. Pero ¿qué pasa después de que tomamos conocimiento del entorno? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos ese conocimiento previo? Vamos pensando en ejemplos ya. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando tenemos ese conocimiento ya más concretado? El tema de la resolución suficiente más. Bien. Estoy leyendo un mensaje en la sala. Sí, es la idea general que tenemos, pero ahora que ya somos capaces de identificar el entorno y los objetos que forman parte del entorno, ya podemos emitir juicios sobre eso. Eso es lo que ya va a consistir en el desarrollo de la actividad epistemológica. Y es lo que les decía con la capacidad con la cual nosotros almacenamos información. Toda la información que poseemos después de haber tomado conciencia del entorno y los objetos que hay del entorno lo hacemos por el desarrollo de afirmaciones o negaciones. Eso es un juicio. Si me llevo bien con un compañero de trabajo, entonces lo voy a considerar mi amigo. Y ese tipo de afirmación de reconocer al otro como amigo es un juicio. La secretaria es mi amiga. El regente es mi amigo. Y todo lo contrario si nos llevamos mal. Vamos a tener un tipo de catalogación distinta. De esa forma, el solo conocimiento del entorno se va a complejizar aún más, porque ya estamos expresando una postura personal, es decir, estamos ya generando la asociación de sensaciones, pasiones y emociones cuando tomamos conciencia, y a través del pensamiento, razón, sentimiento y juicio. En la conciencia únicamente importa mi estado anímico, la comodidad o incomodidad que es capaz de darme un espacio. El pensamiento ya me ayuda a formular información mucho más compleja a través de las representaciones previas que ya tengo. Entonces aquí viene el esquema y la ecuación que tenemos al frente sobre entendimiento y comprensión. Si entendemos y comprendemos, consolidamos aún más el conocimiento. En psicología educativa existen 3 niveles para transmitir contenidos. Tenemos la asimilación, el entendimiento y la comprensión. Para la psicología educativa, la asimilación únicamente consiste en el reconocimiento de estímulos. Ustedes reconocen el estímulo auditivo porque compartimos un mismo lenguaje. Pero si yo empiezo a hablarles en inglés, en francés, en italiano, en latín, su asimilación
no va a avanzar porque ustedes no comprenden ese tipo de asociación fonética. Si no hay asimilación, no hay entendimiento y no hay comprensión. El entendimiento ya tiene que ver con una adecuada representación de la asimilación. Cada palabra que yo estoy mencionando con ustedes y ustedes la comprenden es porque forma parte de su vocabulario. Si no fuera así, manifestarían lo mismo que ha pasado en la sesión anterior. Me dirían que estoy manejando una terminología bastante sofisticada y confusa. Y como ustedes ya lo han manifestado, en ese sentido no hay asimilación, porque no estamos compartiendo el mismo lenguaje. Ahora que estamos cambiando y estamos utilizando palabras que son más familiares, la asimilación, creo yo, ha mejorado y gracias a eso ustedes tienen entendimiento. Hasta ahí la labor del profesor. Si ustedes ese entendimiento, esa información la logran asociar con otras actividades que poseen, recién desarrollan comprensión. Esa forma de retener para nosotros dentro de la epistemología nos ayuda a la formulación de un juicio. Cuando algo nos es útil, es asociable para el desarrollo de nuestra vida y es constantemente empleada, se da la validez. Y esa validez es el conocimiento con el cual nos vamos enfrentando de manera cotidiana. Si nosotros sabemos cómo preparar café en la cafetera, si nosotros sabemos qué movilidad nos lleva del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, es conocimiento válido, vigente, es conocimiento que nos sirve para facilitar nuestra existencia. Ya que tenemos todo ese sistema de creencias validadas para nosotros, que asumimos como verdad y realidad, estamos desarrollando eso que a nosotros se nos vende de manera cotidiana como una experiencia de vida. ¿Alguien levantó la mano? Bien, señores. Yo soy consciente de que pasar de lo anterior acá puede resultar complicado, pero lo que tenemos que tener en mente es lo siguiente: cuando ya tenemos la representación del entorno y los objetos del entorno, nosotros utilizamos esa información. Eso estoy tratando de explicarles. Al utilizar esa información, nosotros estamos validando esa información. Al generar validez y vigencia de esa información, estamos proyectando verdad y realidad. Esa verdad y realidad es con la que nosotros constantemente afrontamos nuestra cotidianidad. Sabemos que de lunes a viernes, ya después de conocer nuestro espacio y objetos laborales, tenemos que cumplir un horario de oficina de lunes a viernes. ¿Cómo es que termina todas esas jornadas? ¿Qué impresión nos llevamos después de generar el trabajo del día? Eso ya es una operación mucho más compleja. Y es lo que nosotros estamos definiendo como juicio. A eso nos referimos cuando hablamos de la carga de significado de un término. Cuando ya tenemos cargado una representación con conocimiento, con significado, esto ya nos sirve para emitir juicios. Y emitir juicios ya es parte del desarrollo epistemológico, porque no simplemente estamos explicando cómo es que la representación se genera en nuestra mente, sino que a partir de esa representación yo puedo elaborar un mensaje, yo puedo comunicar algo, y esa comunicación, como les digo, va direccionada en dos formas: en afirmación o en negación. Esa afirmación y negación me ayuda a mí a que pueda desarrollar actividad de manera más frecuente y de que la evite. Esa forma compleja que tenemos en la toma de decisiones para desarrollar una acción viene condicionada al dominio del conocimiento que tenemos.
Ahí termina la tarea nociológica y nos quedamos plenamente con el desarrollo epistemológico. Por eso les decía que la nociología tiene esa tarea, esa función de conceptualizar, de generar una representación concreta. Lo que hago con esa representación ya es una forma de predicación. Y el predicar algo sobre un objeto, sobre un concepto, es lo que nosotros comprendemos como discursar. Cuando hablamos sobre algo es porque tenemos conocimiento de ese algo. Muchos de nosotros entramos en la práctica del chisme, y el chisme, señores, irónicamente tiene que ver con la actividad epistemológica, porque estamos demostrando el conocimiento que tenemos sobre ese algo, sobre la vida del vecino, sobre mi hermana, sobre mi tío, etc. Es objeto de nuestro conocimiento. Como tenemos conocimiento pleno de ese objeto, nosotros podemos hablar sobre él. Y eso es a lo que le llamamos chisme. Esa capacidad que tengo yo de hablar sobre esa otra persona, sobre esa otra cosa. Esa es la diferencia que habíamos planteado ya en nuestra última sesión, donde habíamos encontrado un punto de quiebre entre la forma de exposición que se estaba realizando y el contenido. Cuando tomamos conciencia de cuándo termina la actividad nociológica y cuándo comienza la actividad epistemológica, estamos teniendo un avance significativo de cómo estamos manejando la información. Esa forma de manejar la información hace que nosotros hablemos con más propiedad y de manera más organizada. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo un esquema de desarrollo nociológico con el cual estamos organizando la información, sino de manera idónea, de manera adecuada, con la cual nuestro mensaje es mucho más claro. Y esa claridad ya sirve entonces para que uno pueda empezar a transmitir mensajes. Esa transmisión de mensajes que a nosotros en la escuela se nos decía que era la construcción del sujeto, verbo y predicado, aquí toma completamente el sentido. Si no somos capaces de organizar un buen mensaje, no podemos predicar algo sobre el objeto del que estamos hablando. Es decir, ahí ponemos a relucir nuestra falta de conocimiento sobre el objeto al cual estamos haciendo referencia. No obstante, cuando tomamos conocimiento del objeto y podemos hablar con propiedad de él, estamos hablando ya del conocimiento epistemológico transferible, divulgable. Y aquí entonces la tarea fundamental de la epistemología. Toda la actividad epistemológica se reduce a una sola labor: la divulgación del conocimiento. Si el conocimiento no puede ser divulgado, pierde vigencia, es ignorado. Y al perder vigencia y someterse a la ignorancia, reduce su impacto en la realidad. De manera constante, señores, nosotros nos vemos sometidos a nuevos tipos de información, y esto sucede gracias a la divulgación. Sabemos que hay que comer sano, que hay que dormir 8 horas, como máximo y como mínimo 6. Sabemos que tenemos que reducir el consumo de carbohidratos. Todo esto porque es conocimiento epistemológico que parte o bien de la ciencia o bien de la academia. Pero es con lo cual nosotros empezamos a modificar nuestro estilo de vida. Personas que realmente comprenden cómo es que su dieta puede alterar el metabolismo de su cuerpo, va a tomar las medidas correspondientes para evitar consumir carbohidratos. ¿Por qué? Porque ha entendido ese conocimiento. Porque ese entendimiento no simplemente se ha quedado en un mensaje vacuo, sino que ha empezado a asociarse con su estilo de vida. Comprende que existen efectos adversos por su conducta de ingesta, por su forma de comer, mejor dicho. De esa forma, señores, la información que nosotros vamos recibiendo de manera constante hace que modifiquemos nuestra actividad cotidiana. Y eso. Roger, ¿tienes alguna pregunta?
Entonces a esto nos referimos, señores, al momento de tratar información, al momento de decir cuándo estamos al margen de la actividad de representación y cuándo estamos ya desarrollando predicación sobre el objeto representado. ¿Por qué esto es fundamental? Porque a partir de comprender cuándo estamos hablando de solo la representación y de lo que hacemos con la representación, vamos a entrar al esquema de explicación sobre el juicio que tiene Kant. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque Immanuel Kant a través del juicio va a poder manifestar las experiencias estéticas que un individuo es capaz de experimentar. La experiencia estética, como les vengo diciendo a lo largo de nuestras clases, es la finalidad, el propósito último con el cual tenemos que salir comprendiendo esta materia. Si nosotros podemos explicar cuál es el proceso mediante el cual nosotros percibimos la experiencia estética, estamos dando ya una perspectiva diferente al del mero espectador, al del público. Podemos siquiera llegar a imaginar la actividad del crítico de arte. A eso va orientado el contenido que vamos a ir desarrollando y por eso estamos dando énfasis en esta explicación para que tengamos ya la base para empezar a trabajar sobre esto. Bien. Ya para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, la última parte que condiciona el desarrollo del paso de la epistemología a la gnoseología tiene que ver con el contexto. Bien habíamos dicho que el contexto es lo que constantemente va validando la vigencia de una verdad. Parte del contexto entonces tiene que ver con la composición del lugar, tiempo y circunstancia. Estos elementos, señores, nos ayudan a definir los espacios y los efectos que tiene la manifestación de una verdad. Si somos conscientes del contexto, sabemos cuándo una afirmación es vigente, válida y aceptada y cuándo no. Existen diferentes tipos de prácticas con las cuales estamos involucrados y esto nos condiciona de manera recurrente a actuar de diferente forma porque sabemos identificar el espacio donde estamos, el contexto. Su capacidad comunicativa de ser interlocutores no va a ser la misma que la que tienen en clase y aquella que manifiestan con sus compañeros de trabajo. Por alguna razón ustedes se limitan a interactuar en esta clase y por otra tienen libertad plena para interactuar con sus compañeros de trabajo, con sus hijos, con su familia. Como ven, depende del contexto y dónde aquello que ustedes quieren manifestar tiene pleno reconocimiento del entorno. Todo depende del contexto en este sentido. Y aquí la explicación por qué la mayoría de las explicaciones de teorías sociales y humanas se remiten a la pregunta depende. ¿Depende de qué? Del contexto. ¿Por qué? Porque el contexto va a definir lugar, tiempo y circunstancia donde la verdad, la experiencia, tiene vigencia. Bien, señores, si hasta aquí hay preguntas, comentarios que hacer, los escucho y ya con miras a resolver esta explicación que tenemos más sobre el contenido que estaríamos redondeándola a la siguiente clase, me gustaría saber si existen más dudas o complejidad para comprender el contenido que estamos elaborando y exponiéndoles. Parte de eso también me gustaría saber cómo les está yendo con el desarrollo de la lectura que estamos afrontando con la introducción al Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume. Señores, necesito conocer entonces su parecer sobre el mismo. Sobre el contenido de la clase, ¿alguna pregunta? Adelante.
bueno, licenciado, más que todo, es una aclaración. No creo que, a ver, le voy a decir, antes de esa diapositiva hablaba sobre el conocimiento, ¿no? Que está cargado del significado de un término y que ese conocimiento que tiene significado va a servir para emitir juicios. Exacto. Y hasta ahí terminaría la tarea de la gnoseología, ¿no? Sí. ¿Eso es lo que dijo? Y entonces de ahí comienza lo que sería la epistemología. Exacto. Ese conocimiento que tenemos debe ser divulgado, ¿no? A partir de esa práctica. Sí. Está bien, licenciado, gracias. Solo eso nada más. Bien. Los demás. Bien, entonces yo estimo que ya está mucho más clara la comprensión del desarrollo de la clase. No se olviden que tenemos el control de lectura sobre la introducción al Tratado de la Naturaleza Humana. Si tienen alguna dificultad con la lectura me la pueden hacer conocer o podemos leer fragmento de ellos la siguiente clase para que tengamos ya una forma de contraste entre lo que estamos exponiendo y lo que dice el texto como tal. Ya voy a subir el registro de esta clase a plataforma, dado que estamos ya dándole el visto bueno de la comprensión al mismo.